ahora sí lo entiendo. Ya, grabar esto, lo que estamos haciendo Sí, ahora. Ya, le puse a exacto. grabar, sí. Ya, por favor, muchas Ya. gracias. Yo lo voy a grabar y lo voy a subir también para que lo tengan y lo puedan volver a revisar, ¿ya? Ya. David. ¡Oh! ¡Hola! Una de las perpetradoras. Corten los audios. Que pongan los micrófonos en silencio. Bien. Así que, de hecho. Ya. ¿Alguien tiene alguna otra duda que no sea de la materia para antes de comenzar? Yo envié, creo que una tarea, no la pude enviar, como dijo la compañera, por el formulario de Google, y creo que la hice en Word. ¿Eso igual le llega a usted? ¿Igual lo recibe? ¿Y dónde la envió? En el mismo plataforma de Classroom me dice adjuntar archivos. Entonces yo la copié del formulario, la pegué en Word, y después la cargo, la adjunto y la envío. Me dice entregado todo, pero no sé si le llega, lo lee, lo ve. Por lo menos no me ha llegado nada, lo voy a revisar, ¿ya? Ya. Voy a revisar eso. La idea es que si tiene algún problema en la plataforma, tal vez me comente para ver cuál es el problema, porque Ya. no deberíamos tener ese inconveniente, ¿ya? Claro. Ya, pues, bacán. Pero en caso de que tuviera alguna dificultad como la que tuvo ahora y me envió la tarea por Word, la idea es que también me avise tal vez a través de un correo, ¿ya? A través de mi correo, el mismo correo que le di a la compañera, Sí, claro. me avise, ya para yo estar al tanto, porque en la plataforma a veces llega mucha información, a mí me llega la información de todos los alumnos, de todos los cursos, y es como a veces tengo 200 mensajes y no sé cuál es para mí y cuál no. Claro. ¿Ya? Ya. Hay compañeros que están pidiendo que los acepte. Ya. Ahí están aceptados. Ya. Respecto a la clase, ¿ya? Dudas que tengan o qué le ha dificultado más entender. A mí, por ejemplo, los planos y los ejes. Estoy todo Ya. como toda confundida. Ya, sí. Es común que cueste un poquito eso primero, ¿ya? A ver. Ya. Los planos y los ejes. Existen 3 planos, ¿ya? Y los planos van a ser cortes que vamos a hacer de forma imaginaria en el cuerpo. ¿Cuáles son estos 3 cortes que conocemos como planos? Tenemos el plano sagital, el cual va a cortar el cuerpo de esta manera, ¿ya? Dejando una mitad izquierda y otra derecha. Bueno, este plano puede estar justo al medio del cuerpo o puede estar más al lado o más a nivel de la articulación del hombro, etc. ¿Ya? Este plano trabaja con un eje, que el eje va a ser una estructura, ¿cierto? Piensen como una flecha que lo va a atravesar de forma perpendicular, ¿ya? Así. Y si yo junto el plano sagital con su eje, que es el eje perlateral, permite hacer esto. Y en el cuerpo humano, esto es flexión y extensión. Por ejemplo, si yo tengo esto, tengo un plano sagital a la altura de la articulación del codo. Yo dentro del plano, estos huesos, ¿cierto?, que forman esta articulación, yo los puedo mover dentro del plano, con su respectivo eje, que va a estar acá, a esta altura, justo en la articulación del codo. Tenemos otro plano,
que va a ser el plano coronal. El plano coronal va a cortar al cuerpo de esta manera. Así. Ujú. Dejando una porción anterior y otra posterior. Este plano va a trabajar con un eje que es el eje antero-posterior, el cual viene a atravesarlo, ¿cierto?, desde anterior hacia posterior. Sí. ¿Ya? Y cuando estamos en este plano y con este eje permite hacer esto. Y en el cuerpo humano, esto se podría traducir como el movimiento de abducción y aducción. Abducción es el movimiento de alejar un segmento. ¿Ya? ¿Es abducción o abducción? Es abducción, pero yo digo abducción para que se note la diferencia. ¿Ya? Ya. Yo marco la B para que se note la diferencia con el otro movimiento. ¿Ya? Ya. La abducción, ¿cierto?, es separar. Y también Sí. se puede hacer un movimiento de aducción, que es juntar, Acercar. ¿cierto? Acercar, aproximar el segmento. Y esto se realiza en el plano coronal, con su eje antero-posterior. Y el otro plano es el plano transversal, que corta el cuerpo en esta manera, ¿ya? Dejando una porción superior y otra inferior. Este también va a trabajar con un eje, que va a ser el eje céfalo-caudal. Y permite hacer esto. Y en el cuerpo humano esto sería rotación. Ejemplo, si yo corto a esta altura el cuerpo y tengo un eje que lo atraviesa, ¿cierto?, de esta manera, permite hacer lo que sería la rotación de cabeza. ¿Ya? Entonces, nuevamente, tenemos el plano sagital con su eje perlateral, permite hacer flexión y extensión. Tenemos el plano coronal con su eje antero-posterior, que permite hacer lo que es la abducción y aducción. Y tenemos el plano transversal con su eje céfalo-caudal, y permite hacer lo que son las rotaciones. ¿Queda un poco más claro? Sí, ¿Se entiende un poco más? Sí, bastante más claro. sí. Perfecto. Esta clase va a quedar grabada. La estoy grabando. Y ahí la voy a subir también a la plataforma para que la puedan volver a revisar. Ujú. ¿Alguna otra duda? A ver. Yo. ¿Me escucha? ¿No? Sí, la escuchamos. Ah, dice, es que no sabía. En esta pregunta que dice el concepto lateral, tomo como referencia al y dice línea media. ¿Ya? Me explicaron un poco que tenía que ver con esta imagen. Ay, a ver si me vuelvo. Esa imagen, a ver si se ve. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Pero la explicación del video la verdad es que no me quedó muy clara. Como que me enredé, donde fue como tan rápido, como que la primera parte de todo lo que era con el tronco, el proximal, distal, me quedó súper claro, pero la segunda y la tercera, como que ahí ya me perdí. Ya. Cuando hablamos del concepto, primero, partir con todos los conceptos, proximal y distal. ¿Ya? Uh-huh. Cuando hablamos de proximal y distal, estamos hablando de las extremidades del cuerpo, ¿ya? Y de los segmentos de las extremidades, qué tan lejano o qué tan cercano están del tronco, ¿ya? Por ejemplo, el tronco, ¿cierto?, es todo lo que es la región del tórax, el abdomen, ¿cierto? Todo esto sería el tronco. Yo tengo la articulación del codo, perdón, la articulación del hombro y la articulación del codo. Yo puedo decir que la articulación del codo está más cercana al tórax, ¿cierto? O al tronco. Y la articulación del codo está más lejana. Y según ese concepto, esto sería proximal y esto sería
distal, ¿cierto? Tomando como referencia el tronco. Y el concepto de medial y lateral, para esto hay que tomar como referencia una línea media imaginaria, ¿ya? Piensen, es parecido al plano sagital, ¿ya? Piensa en una línea imaginaria que pasa por la mitad del cuerpo, ¿ya? Lo que se encuentra cercano a esta línea es medial. Lo que se encuentra lejano a la línea es lateral. Por ejemplo, si yo comparo este ojo con esta oreja, ¿ya? Este ojo es medial porque está más cercano a la línea media. Y la oreja sería lateral porque está más lejana de la línea media. Si yo tengo la mano, ¿cierto?, en la posición anatómica, este dedo está Medial. medial, correcto, porque está más cercano a la línea media, que estaría acá, ¿cierto?, en la línea media. Y este dedo estaría más lateral. Entonces este sería lateral y este sería medial, porque este dedo está más cercano a la línea media y este está más lejano de la línea media. ¿Ya? Entonces los conceptos de proximal y distal toma como referencia al tronco y el de lateral y medial toma referencia a la línea media, ¿cierto?, que vamos a trazar de forma imaginaria en el cuerpo. ¿Es un poco más claro? Sí, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda. Dice que en relación al... A ver, acá. Ay, en relación a la postura anatómica. ¿Ya? En el video dice, según el autor, ¿qué autor? Hay muchos autores, ¿ya? Hay muchos autores que van a describir la anatomía, ¿ya? Todas las personas tal vez que escriben un libro de anatomía son autores, ¿ya? Y cuando yo dije que según el autor, quiere decir que hay autores que lo describen de una manera y otros que lo describen de otra manera, que era en relación a la separación que tienen los pies, ¿ya? Que según algunos autores lo dicen con los pies juntos y otros autores lo dicen con los pies separados, ¿ya? A eso me refiero cuando digo según autor, ¿cierto? Porque puede ser que algunas personas lo dicen de una manera y otros lo dicen de otra manera. Ah, yo pensé que se refería a la posición anatómica universal. Pensé que era eso. No, era según cómo lo describen las personas que lo han descrito. Ya. Entonces, como que no es tan relevante. No. Ya. ¿Otra pregunta? A ver. Profe, ¿y para la prueba tenemos que aprendernos todos los huesos? Todo lo que yo les hablo en la clase puede ser utilizado en su contra en el momento de la prueba. Ya, pero no van a estar los ¿Ah? tantos huesos que hay, pues sí. ¿Cómo? ¿Cuál es O tanto? sea, no sé, no leí el número, estaba viendo la rápida. De verdad. Estaba leyendo recién eso. No me había metido a verla. Ya. Mira, todo lo que aparece en la guía, todo lo que yo hablo en la clase, se puede preguntar en la prueba, ¿ya? Es probable que de los huesos, sí, yo les voy a mencionar y hablar de la mayoría de los huesos, pero no son tantos también, ya no son tantos huesos como para asustarse. Son solamente 216 huesos. ¿Ya? Pero la mayoría son pares, así que quiere decir que eso ya se reduce a la mitad. Es broma. Claro. Pero se van a darse cuenta que no es tan difícil, ya no es tan difícil eso. De hecho, eso es lo menos difícil de todo. ¿En serio? A ver, ¿cómo se llama esto? Eso, ¿cierto? La falange proximal, media, distal. Ahí está. Eso lo van a conocer bastante bien, sobre todo en el pie. Así que
Claro. Va a tener que aprenderlo, ¿ya? Respecto, yo creo que en la clase número 1 lo más difícil es eso, en los conceptos de los planos, los ejes, los movimientos que se producen en cada uno. Los conceptos de proximal, distal, lateral, medial, siempre son los conceptos que generan más dudas en la primera unidad. De la clase de pie, de la clase de la clase de huesos que le envié ayer, ¿alguien la vio? ¿Alguien tiene alguna duda respecto a eso? No, no alcancé a verla. No, La he visto. Ya, me ha costado Ya. mucho organizar los tiempos para esto. ya, perfecto. No, Bueno, pero aparece clarito todo. sí, En la de los huesos están los- trato de hacerlo lo más simple posible en los videos, ya, para que puedan entenderlo. Bueno, esta clase más que nada era para eso, resolver algunas dudas, poder conocerlo y que sepan que también pueden contar conmigo ante cualquier duda, ¿ya? Es importante también que volvamos a organizar otra clase, ¿ya? Para poder resolver las dudas, por ejemplo, de la unidad de osteología. ¿Ya? Mm. Yo el día lunes les voy a volver a subir el material, ¿cierto? De la parte número 2. Tal vez sería bueno que a ver, ya el lunes, tal vez el día jueves de la próxima semana, cuando ya hayan podido revisar, ¿cierto? La unidad Material. completa, poder juntarnos tal vez y resolver las dudas que tengan. ¿Les parece? Ujú. Sí. Ya, Sí. ya, eso yo Cualquier lo voy duda a... a sus... Dígame. Disculpe, cualquier duda al correo que nos entregó recién. Sí, pero la idea es que si hay dudas de la clase, poder realizarla ahora, en estas instancias de video. Por ejemplo, la otra semana, si nos organizamos para el día jueves, juntar esas dudas para el día jueves, ¿ya? Para que todos también le escuchen la respuesta. Ujú. ¿Miércoles no será? O miércoles o No. jueves, la idea es que ahí lo coordinamos después, lo puedo coordinar con Javiera, ¿ya? Ella le hace la consulta de la fecha y todo, ¿ya? Era un ejemplo el día jueves. Al correo que sean tal vez situaciones particulares, ¿cierto? Para resolver de esa manera, pero ante las dudas de materia, ojalá sean en esta instancia para que todos también puedan escuchar la respuesta. Ujú. Bueno, Ujú. Sí. ¿les Ya. parece que quedemos en eso? Sí. Ya, Sí. perfecto. Entonces ya el lunes le envío la próxima clase. La idea es que pasen unos 2, 3 días para que todos puedan revisarla y ahí hacemos otra clase y podemos resolver las dudas antes de la prueba. ¿Les parece? Ujú. Sí. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Alguna otra inquietud? No. ¿No? No. Profe, los conceptos de cuando eran más cerca de la cabeza o más cerca del pie, ¿eso va a salir igual? ¿Cómo decía? No me acuerdo cómo se decía. Que mi hermano me estaba diciendo hoy día. Que contamos eran como 12 conceptos en total, como en el tema de Sí. proximal, distal. Mire, todos esos conceptos que aparecen en la clase los vamos a ver. Tal vez no todos van a ser preguntados en la prueba, pero sí son conceptos que vamos a utilizar ahora, vamos a utilizar en la anatomía 2, en biomecánica, etc. Se van a utilizar constantemente esos conceptos. Por ejemplo, el de craneal, el de podal, todos esos conceptos, ¿cierto? Se van a utilizar siempre. Ujú. Por ejemplo, el concepto de craneal quiere decir que es cercano a la cabeza, o podal quiere decir cercano al pie. ¿Ya? Ujú. Pero, Sí. o el concepto de superior, inferior, o el concepto de anterior, posterior, o el de palmar, dorsal en la mano, o plantar y dorsal en el pie, son conceptos que se van a utilizar y se van a hablar de aquí en adelante, y no solamente en mi asignatura, sino que en todas, que ustedes estén, Ujú. ¿cierto?, en relación a la anatomía del cuerpo. Por ejemplo, en la práctica ustedes tienen que describir, ¿cierto?, a la persona, a su paciente, desde un punto de vista clínico, con lenguaje clínico, que es lo que estamos conociendo en estos conceptos también. ¿Ya? Ujú. Sí.
Acá veo una pregunta que alguien hizo, no sé, dice, ¿cómo van a ser las pruebas? Igual como las tareas, gracias. Alguien, Fernanda del Río, escribió eso. Sí, ya, hasta el momento la primera evaluación va a ser así, como la primera tarea, ya en ese formato, ya, donde van a haber preguntas, ciertos dibujos que contestar de la misma manera, ya, hasta que todo esto vuelva a la normalidad en algún momento y podamos tener clases presenciales. Ojalá. Bueno, si no hay más dudas, vamos a dejar la clase hasta acá entonces, y yo la voy a organizar con la delegada, ¿cierto? La próxima clase, la próxima reunión en vivo. Bueno, ¿les Ya. parece? Ujú. Perfecto. Bueno, adiós entonces, que estén muy bien, cuídense. Gracias. 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 Chao, hasta luego. Chao, gracias, chao.